porque el ensamblador es independiente del, bueno, de C o de Java, por ejemplo, porque Java también se podría traducir o de hecho se hace a ASM. Entonces, esa es una de las ventajas de los lenguajes de alto nivel, que no tienen una dependencia uno a uno con un procesador. Ok, preguntas sobre eso. Que una desventaja del de alto nivel no sería porque son dependientes al lenguaje de programación que algunas veces no tendría problema en usarse. Porque si un procesador usa un lenguaje y tú no te lo sabes, ya ahí te quedaste o no. Bueno, pero es una ventaja porque no hay que sabérselo. El compilador sí tiene que sabérselo, pero uno no. Y eso de hecho es otra de las ventajas. Aquí no hay necesidad de saber ensamblador. Porque, por ejemplo, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes han programado alguna vez y saben el ensamblador del CPU en el que programan. ¿Del qué? Que yo apuesto a que la mayoría de ustedes han programado alguna vez sin conocer el lenguaje ensamblador del CPU donde se ejecutaba el programa de ustedes. Y eso se hacía porque ustedes lo programaban en algún lenguaje de alto nivel y el compilador se encargaba de hacer la traducción. Bueno, entre el compilador y el ensamblador, porque el compilador genera el ASM, pero después hay otro programa que se llama ensamblador, que es el que lo convierte a lenguaje de máquina. Pero lo que usted dice más que una desventaja, porque aquí no hay que sabérselo. El compilador es quien debe saberse, él se sabe mucho el lenguaje ensamblador. Okay. Pero buena observación. ¿Alguna otro comentario? Profesor. Ajá. Yo estaba investigando, encontré que una diferencia entre ellos también es la rapidez del procesamiento. ¿Qué tan importante es O sea, si uno trabaja en bajo nivel, al momento de llevarlo a la máquina es mucho más rápido, pero si uno trabaja en alto nivel, creo que para llevarlo a nivel bajo, Ajá. hay como que una diferencia en la velocidad a la que llega el programa. Claro, pero bueno, eso ahí hay mucho debate, pero en este tiempo, por ejemplo, en velocidad es muy difícil que alguien escriba lenguaje ensamblador mejor que un compilador, aunque el compilador sea un programa. Es decir, es muy difícil que un programador le escriba un programa en ensamblador mejor que el compilador genera. Entonces, algunos programas sí tienen un problema de velocidad en que cierta parte del código se necesita que se escriban en ensamblador, pero son muy mínimas. Y la diferencia, por ejemplo, entre C y un programa en ensamblador en estos tiempos, en velocidad es prácticamente cero, porque el compilador hace muchísimas optimizaciones y genera un programa, bueno, muy eficiente desde el punto de vista de velocidad. Hace 20 años, 30 años, sí, eso pudo que sea un problema, pero los compiladores no eran tan buenos. Sí, se tenía la asunción de que un programa ensamblador solía ser más rápido, pero ya eso no es cierto. Sí, por lo general, en el 99% de los casos, un programa, el compilador genera un código prácticamente mejor que cualquier programa que alguien escriba en ensamblador. Así que velocidad, por ejemplo, no tiende a ser un problema. Pero eso son con las optimizaciones. Si las optimizaciones del compilador, bueno, después veremos cómo se encienden y se apagan, están apagadas. Sí, el código que genera mucho más lento y mucho más grande. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos con esta aquí, que es la última de interpretado. ¿Qué significa? ¿Alguien tiene alguna idea? Bueno. Profesor. Ajá, sí, señor Isaac. Es Cristian desde la computadora de Isaac. Ah, bien, perdón.
un lenguaje interpretado es el cual no requiere ser compilado para que la computadora lo entienda. En otras palabras, no tiene que pasar por el proceso de crearse un archivo ACM, ensamblarse y luego obtener un archivo ejecutable. Ajá, ¿y qué más? Usualmente son de un nivel superior, por ejemplo, son lenguajes como Python, Ruby, PHP, y los que sí tienen que ser compilados son usualmente de un nivel ligeramente inferior a estos lenguajes, que sería, por ejemplo, C. ¿Y quién lo interpreta? Creo, no estoy seguro, que el lenguaje como tal tiene su interpretador. Exactamente, sí, intérprete. Exacto, tiene un intérprete. Sí, cada uno de esos lenguajes tiene un intérprete, que es un programa que funciona de cierta forma como un pequeño CPU. Y cuando lee una instrucción del lenguaje, él inmediatamente la ejecuta. Así que él tiene, por ejemplo, si él lee la instrucción if, él sabe lo que tiene que hacer cuando pasa un if. Pero es básicamente un programa que va interpretando cada instrucción. Directamente, sí, directamente o sea, la interpreta y directamente convierte a código máquina. No convierte a código máquina porque ya él tiene su función que genera. Ok, ya Es decir, ya él tiene, bueno, hablando en términos de ensamblador, él tiene alguna subrutina que ya hace lo que él va a interpretar. Ok, ya entiendo. No sé, no es que se ejecuta, bueno, se está ejecutando en un CPU, pero no son instrucciones directamente del CPU, sino instrucciones del intérprete que él ya tiene previamente un mapa con instrucciones del CPU. Profe, ¿y qué sería más rápido en una, o sea, una interpretación o una compilación? No, aquí sí la diferencia está clara. Los que son compilados por lo general son, bueno, casi siempre son muchísimo más rápidos. Muchísimo, es que el orden de magnitud son 2 o 3. Por ejemplo, hay algún programa que se compila en C mucho más rápido que uno que sea interpretado en Python. Ok. Aquí sí es claro, porque el intérprete tiene que, bueno, el intérprete llama después al CPU, es decir, hay una capa por el medio entre el programa y el CPU, mientras que si el programa es compilado, él está directamente en código de máquina, mientras que aquí hay que primero interpretar lo que es y después llama alguna subrutina en el CPU. Sí, ese proceso por el medio es lo que lo hace un poco más lento. Gracias. Ok, bien, entonces así, aquí vamos con lo de hoy que es nuevo, si no hay nada más. Entonces hay algo que se llama arquitectura de un CPU o de un procesador o de un microcontrolador. Y básicamente eso es lo que se refiere a aspectos como la organización del microprocesador internamente, si tiene unidad aritmética, si tiene un ALU, si tiene cómo se implementan las instrucciones, cuál es el tamaño de las instrucciones. También algunas veces se incluyen aspectos de cuánta memoria tiene, cuál es la memoria máxima, cuál es la velocidad máxima, cuál es el tamaño del bus. En fin, es como toda la definición del CPU está definida del microprocesador o el microcontrolador está definida en la arquitectura. Entonces, cada arquitectura tiene su ensamblador. Entonces, la arquitectura básicamente se refiere a un contrato entre el programador y lo que se supone que ese CPU o cómo ese CPU, ese procesador se comporta. Entonces, cada arquitectura tiene un conjunto de instrucciones y una definición de esas instrucciones. Sí, que por lo general lo que pasa es que para cada arquitectura hay un ensamblador. Y aunque tú tengas diferentes microcontroladores o procesadores con diferentes capacidades de memoria o que son más rápidos o más lentos, si pertenecen a la misma arquitectura, significa que tienen el mismo ensamblador y que las instrucciones de ellos son compatibles. Es decir, que un programa que se ejecute en uno se puede ejecutar en otro, como por ejemplo esta arquitectura x86 de 32 bits,
que era la que utilizaban la computadora como 2006 hacia abajo. Y básicamente todos los programas que se compilaban para Windows en x86, usted lo podía correr. O está esta que es x64, que es la que utiliza Intel ahora, que por ejemplo usted puede bajar Chrome de 64 bits para Windows en cualquier computadora que sea Intel de 64, x64, y se ejecuta sin problema, aunque tengan diferentes capacidades de memoria y esas cosas. Básicamente eso pasa porque tienen la misma arquitectura, es decir, el lenguaje de las instrucciones son las mismas en ambos CPU. Aunque internamente los procesadores estén, es decir, si usted tenga un i5 o un i7, no importa, como la arquitectura es la misma, el conjunto de instrucciones lisa significa que un programa que se compila por un i5 puede que corra en un i7. Está el tema del sistema operativo, pero el ejecutable sigue siendo el mismo, o el programa en lenguaje de máquina. Entonces, claro con lo que significa la arquitectura o ELISA que nos referimos en esta clase. Sí. Sí, es básicamente la definición, lo que el programador ve del microprocesador. Y los CPU microprocesador con el mismo ISA tienen el mismo conjunto de instrucciones y la misma arquitectura, básicamente. Si tiene, bueno, más adelante ahora vamos a ver más de eso. Ok, entonces aquí tenemos, por ejemplo, una arquitectura básica que es básicamente un procesador secuencial desde el punto de vista de un programador. Entonces, por ejemplo, en este caso, en un procesador más básico, la forma en que se ejecutan las instrucciones sería la siguiente. Tenemos una instrucción guardada en algún lugar que puede ser una memoria, la buscamos, la decodificamos y después la ejecutamos. Y ese ciclo se ejecuta por siempre. Entonces, eso es la arquitectura más básica. Tú tienes un sinnúmero de instrucciones que sería un programa en algún sitio porque es una memoria. Vas y buscas instrucciones, después la decodifica, la ejecuta y después vuelve y sigue. Entonces, un poco más detallado, un procesador básico sería como este. Tenemos algo que se llama, tenemos el ALU, que dijimos que realiza las operaciones aritméticas. Tenemos un sinnúmero de registros que se llama, el archivo de registro que se utiliza para guardar resultados, y si nos fijamos aquí también los operandos del ALU se pueden guardar aquí. Tenemos un registro que se llama el program counter, que ahora vamos a preguntar para qué sirve. Tenemos una memoria de programa, que es donde, aquí donde se guarda la dirección. Tenemos un registro de direcciones que se conecta a una memoria, probablemente la de programa, y tenemos un registro de datos que probablemente se conecta a otra memoria, que por lo general, se llama memoria de datos. Pero aquí tendríamos instrucciones y aquí tendríamos datos, o viceversa. No importa. Entonces, una pregunta, ¿qué es? Este del program counter, vamos a preguntarlo en el otro de la representación. Pero básicamente un procesador hace lo siguiente. Fetch, busca la instrucción, la decodifica y la ejecuta. Y se mantiene en ese ciclo por siempre. Entonces, claro con eso. Sí. Sí. Okay, Sí. claro con lo que hace aquí el register file. Sí. Se almacena los operandos o los resultados de la operación. Y otras cosas. El program counter lo definimos ahora. La unidad de control es lo que dicta cómo se van ejecutando, es decir, que el procesador les va a hacer en cada momento. Por ejemplo, si va a buscar una instrucción, si hace un fetch, si va a hacer un decode o si va a hacer un execute. Eso lo dirige la unidad de control y también dirige de qué registro se leen los operandos y en qué registro se guarda, etc. Ok, claro con eso.
Y los buses se utilizan obviamente uno para conectar las direcciones de la memoria y otro para conectar los datos. Ok, entonces sigamos aquí. Entonces hay varias clasificaciones de los ISA o de las arquitecturas y eso depende de varias cosas. Por ejemplo, dependiendo de la forma en que los datos se almacenan, cuando digo datos son, por ejemplo, usted tiene una suma, lo que se genera. Eso sería un dato. Entonces aquí hay que tener una diferencia, bueno, hay que hacer una diferencia entre en los CPU, por lo general, en los microprocesadores hay una memoria. Vamos a dibujar aquí. O dos. Tenemos aquí un CPU. Y tenemos aquí la memoria. Entonces, esta memoria puede tener tanto instrucciones como datos. Ahora, desde el punto de vista del CPU, no tiene por qué ser diferente. O sea, al final, el CPU lo que entiende es números y los datos son números. Sí, en esta memoria puede que existan tanto instrucciones como datos. De nuevo, los datos son toda esa información que se va generando dinámicamente. Si usted suma dos números, bueno, ahí usted genera un dato. Si usted lee algo de una variable o de un sensor, ahí usted tiene un dato. Y las instrucciones que son su programa en sí, pero todos son, al final del día, números almacenados en una memoria. Entonces tenemos aquí el microprocesador este, y dependiendo de dónde se almacenan los datos y las instrucciones, hay dos formas de clasificarlo. Entonces la primera, bueno, vamos con la primera, la arquitectura von Neumann. Von Neumann significa que solamente hay una sola memoria. Y en ella se almacenan los datos y las instrucciones. Es decir, que una posición de memoria puede tanto tener como datos o instrucciones, no importa. Un ejemplo de eso, bueno, son las computadoras normales que ustedes utilizan, las laptops, las de esto, ese tipo de cosas. Tienen una sola memoria y en esa memoria se almacenan tanto instrucciones como datos. Y eso sería von Neumann. Entonces, el otro caso sería la que se llama la arquitectura Harvard. Harvard lo que significa es que, bueno, no tenemos el CPU, pero en este caso tendríamos dos memorias separadas. Una para los datos y otra para las instrucciones o el programa, exactamente. Y aquí vamos a programa. Entonces, cada una tiene su ventaja y su desventaja. Sí, aquí, por ejemplo, como tenemos un bus compartido, o se leen instrucciones o se leen datos, pero no se pueden leer las dos a la vez. Pero aquí, como los buses son separados, se puede hacer un fetch tanto de los datos como de las instrucciones al mismo tiempo. Es decir, un dato de aquí